Padre Celestial, es en el nombre de Jesús que te damos muchas gracias en esta hora, porque estás aquí con nosotros. Gracias porque tu presencia siempre es para perdonarnos, para consolarnos, para darnos paz, para bendecirnos, para darnos fe y fortaleza y capacitarnos para seguir adelante en este camino hasta llegar a tu gloria. Padre, en esta hora te rogamos que nos hables, que nos bendigas con tu palabra, que tu Espíritu Santo esté poniendo en nuestros corazones tu palabra como una buena semilla y nos hagas esa buena tierra para producir fruto al 100%. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios, purifícame y úsame, Señor. Dame palabras para este pueblo y gracia para hablar tu palabra en el nombre de Jesús. Todo te lo pedimos. Amén. Y así vamos a estar buscando en la palabra de Dios. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. Y vamos a leer a partir del versículo 29 y hasta el 31. Ezequiel capítulo 22, versículos del 29 al 31. ¿Ya lo tienen todos? Pues entonces leamos todos juntos para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todos atentos, por favor. No desperdicies la palabra de Dios que Él te habla hoy. No la desperdicies, porque es vida para ti, salvación para tu alma. Ezequiel capítulo 22, versículo 29. El pueblo de la tierra cometía opresiones y robos al afligido, al menesteroso, hacían violencia y al extranjero oprimían sin derecho. Y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el fuego de mi ira los consumí, volví el camino de ellos sobre su cabeza, dice el Señor Jehová. Y esto es palabra de Dios. Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Dios que vio en la tierra? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la tierra? La gente oprimiendo, abusando, con violencia, haciendo daño a su prójimo, aún a los más necesitados, los huérfanos, las viudas, los menesterosos. Todos sufrían de opresión, de abusos, de violencia, y no dejaban uno solo sin que recibiera su violencia y su maldad
y el daño que estaban causando los hombres sobre la tierra. Y busqué en la tierra si hubiera alguien que se atreviera a ponerse entre la tierra y yo para no destruirla. Porque mis planes era destruir toda la tierra, dice el Señor. Mi plan era destruir tanta violencia, tanto pecado, tanta maldad. ¿Y cómo se destruye eso? ¿Quién es el que causa la violencia? ¿Quién es el que hace daño? ¿Quién es el que oprime? Es el hombre, es la mujer. ¿Cómo puede Dios destruir la maldad, la violencia, la opresión? Pues destruyendo al hombre y destruyendo a la mujer, borrándolo de sobre la faz de la tierra. Es la manera en que Dios puede acabar con tanto daño que se está causando en la humanidad. Pero busqué a alguien que me estorbara para no destruirlos. Alguien que se pusiese en la brecha, que formara una cobertura, un cerco, un vallado entre la tierra y yo, para defender la tierra, para librarla de mi ira, de mi destrucción. Y no encontré a nadie, dice el Señor. No encontré a nadie. Y por tanto decidí destruir la tierra, acabar con los moradores de la tierra, porque mi ira llegó al máximo y decidí consumarla sobre todos ellos. Alabado el nombre del Señor. Esto lo habló el Espíritu Santo a través del profeta Ezequiel hace ya muchos cientos de años, más de 2000 años. ¿Y qué pasó? Se arrepintió Dios y no destruyó la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que otra vez Dios usó de misericordia. Otra vez Dios se dejó mover por su gran amor hacia la humanidad para no destruirla. Y sintió tanta compasión que dijo: ¿qué pasa? No encuentro uno que se ponga en la brecha entre la gente pecadora y yo para que no los destruya. Pero entonces se encontró uno. Sí encontró uno, pero no lo encontró en la tierra. La tierra está llena de pecadores, de gente perversa y malvada. Sí encontró a uno, pero lo encontró en el cielo. Estaba en el cielo. Y no lo encontró entre sus ángeles, entre los más poderosos de sus ángeles. No lo encontró allí. Lo encontró en sí mismo, en el Verbo de Dios. En sí mismo encontró uno que se pusiera en la brecha entre los pecadores y la ira de Dios. Jesús, el Verbo que se hizo carne, el Verbo de Dios, la palabra de Dios, que se hizo carne y que nació como hijo de Dios, de María, que lo concibió cuando era virgen todavía. Y Él fue el que se puso en la brecha. Uno solo, Jesús, para que Dios no destruyese a la humanidad. La ley que Dios habló a Israel a través de Moisés condenaba la desobediencia, condenaba la rebeldía. Y todo aquel que no hiciese las obras de la ley tenía que morir sin remedio. Dios en su misericordia le daba oportunidad a la nación de Israel. Como veía que pecaban y pecaban y pecaban, Dios les permitía: mira, tengo que destruirte por tu pecado, pero para no destruirte a ti, pon entre tú y yo, pon en la brecha entre tú y yo un animalito, palominos, corderos, ovejas, becerros, hasta chivos.
y esos animales derramen su sangre en lugar de ti, para yo no destruirte a ti. Y eso era cosa de siempre. Y Dios, cansado de tanta sangre que era derramada, de tantos animalitos que morían en lugar de los pecadores, fue que decidió poner en la brecha entre el pecador y la ira de Dios a su Hijo Jesús. Jesús, que fue presentado por Juan Bautista como el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. De tal manera que, habiendo Jesús cumplido su ministerio, habiendo enseñado la palabra de verdad, el camino para regresar a Dios el Padre, habiendo mostrado el amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios, la gloria y el reino de Dios aquí en la tierra, y habiendo sido juzgado y condenado a muerte, es que lo vemos un día clavado en una cruz, en el monte Calvario. Siglos antes, en la cumbre del monte Sinaí, la presencia de Dios había dado su ley. La justicia de Dios había sido enseñada al pueblo a través de la ley que Moisés enseñó a la nación de Israel. Y el pueblo no cumplió con la justicia de Dios porque no obedeció la ley, y la ira de Dios tenía que caer sobre todos ellos, el castigo, la muerte y la destrucción. Pero ahora acá está Jesús clavado en la cruz, en la cumbre del monte Calvario, para que la ira que Dios dijo que derramaría sobre su pueblo si no cumplía con su palabra, cayese sobre él, allí clavado en la cruz. Desde aquel cerro se brincó la justicia de Dios, con el castigo de Dios, con la condenación de Dios para los pecadores, y todo cayó en Jesús, puesto en la brecha entre Dios, su justicia, su ira y el pueblo pecador. Jesús se puso en la brecha por nosotros. ¿Y ahora dónde está Jesús? Jesús hizo lo suyo, murió, resucitó, subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre. Pero antes de irse, Él dispuso que siguiese aquí en la tierra, que permaneciese un vallado entre la ira de Dios y los pecadores. Dios dispuso antes de irse que siempre hubiera aquí en la tierra hombres y mujeres en la brecha, que se pusiesen en la brecha entre el pecador que tiene que morir y ser castigado y la ira de Dios, que obra por su justicia contra el pecado y contra la maldad. Y ese vallado y esa protección que Jesús dejó para ponerse en la brecha es la iglesia. Eres tú. Jesús dejó a la iglesia para que forme un vallado de protección entre la ira de Dios por su justicia y el pecado y la maldad de esta humanidad que está de remate, que está de mal en peor. Porque lo que el Señor dijo a través del profeta Ezequiel, ahí en el libro, en el capítulo 22, versos 29, 30 y 31 que leímos, eso sigue ocurriendo. El esposo oprime a la esposa, la esposa oprime al esposo, los padres oprimen a los hijos oprimen a los padres. La violencia, el pecado, la maldad, la destrucción se está dando hasta dentro de los mismos hogares. ¿Y quién se pone en la brecha?
¿quién se pone en la brecha? Y el esposo no se pone en la brecha por la esposa, no, la oprime, no se pone en su lugar, no quiere batallar, no quiere sufrir. Y la esposa no se pone en la brecha por el esposo, no quiere batallar con él, no quiere sufrir. Y el que se pone en la brecha, entendámoslo, va a recibir el golpe. El que se pone en la brecha se pone para que lo que viene por la justicia de Dios contra el pecador caiga en el que se puso en lugar. Jesús se puso en lugar de los pecadores. Jesús se puso en la brecha por todos los pecadores. Por eso el castigo que le tocaba recibir a la humanidad cayó sobre Jesús, así como fue anunciado por el profeta Isaías. Y el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Pero nadie quiere batallar, nadie quiere sufrir. Papá y mamá no se ponen en la brecha ni por los hijos, menos por la suegra y por el suegro y por los cuñados, ni por los vecinos, menos. Nadie quiere batallar, nadie quiere sufrir, nadie quiere ponerse en lugar de. Y lo que Jesús dejó aquí en la tierra, la iglesia, para que forme un vallado, para que esté siempre en la brecha entre la justicia de Dios, que se demuestra con su ira para destruir al pecado y a la maldad. Esta iglesia tiene que estar viva. Este vallado tiene que estar vivo. Ese hoyo tiene que ser cubierto para que no pase la ira de Dios a destruir. Hay versiones que no dicen quién se pusiese en la brecha, quién se pusiese en el portillo, en el hoyo por el cual yo entraría a destruir. Alguien que me tape el paso. Bendito el nombre del Señor. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el cristiano? No es un seguidor e imitador de Jesús. No es alguien que hace lo mismo que Jesús. Ponerse en lugar, cubrir, proteger, librar. ¿Qué es la iglesia? No es el ejército que Jesús tiene aquí en la tierra para pelear las batallas contra Satanás, para arrebatar las almas que tiene Satanás oprimidas, esclavizadas. Alabado el nombre del Señor. ¿Quién va a la guerra? ¿Quién va a la guerra para rescatar esas almas? ¿Quién se anima a meterse en la guerra para librar a su esposa, para librar al esposo, para librar a los hijos, empezando por la familia, para rescatarlos de la esclavitud, de la opresión que Satanás ha echado en su contra para destruirlos? Vas a tener que batallar, vas a tener que sufrir. Jesús le batalló, Jesús sufrió. Jesús sufrió por cada uno de nosotros para poderte rescatar a ti. Jesús sufrió mucho. Todo lo que tú tenías que sufrir, Jesús lo sufrió en su propio cuerpo. Tú, por mucho que sufras en la defensa de tu familia, no se compara en nada con lo que Jesús sufrió solamente por ti, ya no por toda tu familia. Y tú sigues sin querer batallar y sin querer sufrir. Yo sigo analizando, perdónenme, no con un afán crítico, no con un afán de juicio, la actitud de nuestra congregación. Yo veo que no estamos preparados para la guerra. Es más, yo veo que no estamos en la guerra.
No estamos en la guerra. Yo veo con tristeza cómo nos esforzamos y le echamos ganas por cumplir con otros compromisos que no son la iglesia. Nadie falta a su trabajo, ¿verdad que no? Ni llegan tarde a su trabajo y buscan cumplir de manera perfecta con ello. Pero aquí sí faltamos, y aquí sí llegamos tarde, y aquí muchas veces yo no veo, pero Dios ve que estando aquí no estamos haciendo lo que debemos hacer aquí. Imagínate que en tu trabajo tu patrón te viera haciendo algo que nada tiene que ver con lo que él espera de ti, sino que estás en algo muy personal, muy ido, y no sacas tu compromiso adelante. Tendrías problemas. Y a veces aquí estamos, pero no estamos en la presencia de Dios, no estamos alabando a Dios, no estamos honrando a Dios, estamos en otro rollo, pendientes de otras cosas. Y así no vamos a la guerra. Así no estamos en la guerra. Y Satanás sí está en guerra, lo repito, lo hemos dicho mucho. Satanás sí está en guerra. Él tiene pleito contra nosotros para destruirnos. Y nosotros no estamos en la guerra. Alabado el nombre del Señor. Cuando retomamos el caso de Gedeón, que Dios lo mandó a rescatar a Israel de aquellos ejércitos tremendos, numerosos, y que Dios le dijo: llevas mucha gente, como en realidad ustedes no van a pelear, yo voy a pelear por ustedes. Llevas mucha gente. Y van a decir: ay, es que nosotros, es que éramos un buen ejército y por eso ganamos. Mira, que se regresen los que tienen miedo. Diles, ¿quién tiene miedo de ir a la guerra? ¿Quién no tiene ganas de ir a la guerra? ¿Quién prefiere estar en su casita muy a gusto con su familia? Regrésense con toda confianza, no tengan miedo. Y muchos se regresaron. No tenían ganas de ir a la guerra. Quieren estar cómodamente en su casa, en otras cosas. O tenían miedo. Y le dijo Gedeón, dice Dios que se vayan a sus casas, no hay problema. Váyanse. Órale. No querían estar en la guerra. No querían batallar. No querían arriesgarse. Y todavía dijo Dios: oye, todavía llevas muchos, te quedan como 10,000, llevas muchos. Mira, de esos muchos, la mayoría no están preparados, no están capacitados. Y te lo voy a demostrar. Van a pasar por el arroyo. Todos tienen sed. Observa. ¿Quién se va a poner de rodillas allí? Se va a sentar, va a agarrar agua, a estar tomando a gusto el agua, se va a lavar la carita, se va a mojar la cabeza. Regrésalos. Eso, regrésalos. No van a la guerra. Y solamente te vas a llevar a aquellos que así, de pasada y a la carrerita, agarren agua y la vayan tomando. Así, mira. Así, esos llévate. Esos son los que no quieren perder tiempo. Esos son los que no se distraen con nada. Esos son los que tienen como objetivo ganar la batalla que Jehová su Dios tiene preparada para coronarlos de gloria. Esos que no se entretienen con nada. Esos que están apurados por llegar ya. Esos son los que están apurados. Esos llévate. Y ya saben con cuánto se quedó, ¿verdad? 300, no más 300 contra un ejército de 22,000. Les decía la semana pasada, 450 hombres del enemigo por cada uno del ejército de Gedeón. Tremendo. Pero así Dios les dio la victoria. Hermanos, la iglesia está igual que ese ejército que llevaba Gedeón. Y no digo que como los 300, ojalá, como los muchos, que nos distraemos en tantas cosas
No tenemos ganas de llegar a la guerra, de entrar en la batalla. Y aunque aquí estamos, gloria a Dios por cada uno de ustedes. Yo los bendigo, yo ruego a Dios por su salvación, pero ustedes tienen que hacer lo suyo. Jesucristo está rogando allá en la diestra del Padre por su salvación. ¿Sí saben eso, verdad? Jesús está siempre a la diestra del Padre rogando por nosotros, pero ustedes tienen que hacer lo suyo. ¿Sí? Jesús hizo su parte, la sigue haciendo al rogar por todos nosotros, pero nosotros tenemos que entrar en la batalla. Tenemos que entrar en la batalla. Y ya la semana pasada el Señor nos habló de que un elemento importantísimo para la batalla es la fe, porque con la fe vamos a obtener la victoria. Tú tienes que entrar en la victoria seguro de que no vas a sufrir derrota, seguro de que vas a ganar, que no llevas ningún riesgo, no tienes nada que perder y todo para ganar por la fe. Porque Jesús nos dice que ninguna arma que se levante contra ti prosperará. Óyelo bien. Ninguna arma que Satanás levante contra ti podrá hacerte daño, podrá destruirte, ni a ti ni a tu casa. Pero si mientras tanto tú estás viendo que Satanás sí está destruyendo, sí está haciendo daño, sí está con sus garras metidas en contra de nuestras familias, pues ahí tenemos que entrar nosotros, ponernos en la brecha, defender a nuestra mujer, al esposo, a los hijos, la familia. Hey, ¿qué traes tú contra mi familia? ¿Qué traes contra mí? Y tienes que echar mano de las armas espirituales que Dios nos ha dado. Ya hablamos de la fe. Sin fe es imposible, pero la fe la alimentamos con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es otra arma muy poderosa, muy importante. La palabra de Dios nos declara ahí el Espíritu Santo a través de Pablo, hablando a los Efesios, que es una espada. La palabra de Dios es una espada con la cual tú atacas a Satanás y atacas todo lo que se venga en contra tuya. Tú tienes que conocer palabra de Dios. Tú no puedes usar la espada si no tienes la espada. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así que tienes que alimentarte mucho de la palabra de Dios. Tienes que leer tu Biblia todos los días, mañana, tarde y noche y cada rato. Así como desayunas, comes y cenas y de pilón andas ahí con chucherías entre comidas, así agárrate de la palabra de Dios, llenándote de ella, alimentándote de ella, saciándote de ella, porque esa es la que te va a dar la fe. Y porque el Espíritu Santo dice que si tú te llenas de su palabra, cuando llegues al momento de la lucha, de la prueba, Él mismo te va a recordar aquello que ya te habló a través de la lectura bíblica. El Espíritu Santo te va a recordar: oye, yo te hablé esto, saca esa palabra ahorita, saca la espada y ataca al diablo y ataca a Satanás. Alabado el nombre del Señor. Y una palabra muy importante que Jesús mismo nos habló a través de Marcos en el capítulo 16. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién es el que está metido en nuestros hogares y con nuestras familias haciendo daño? ¿Quién es el que ha inducido a nuestros hijos, a la esposa, al esposo, a la rebeldía, a la desobediencia, a no sujetarnos a Dios, a vicios, a pleitos, a tantos problemas? Pues el diablo, sus demonios, son los que han aconsejado a la humanidad a rebelarnos contra Dios, a destruirnos unos a otros. Y la palabra de Dios, llegada a nosotros a través de Jesús, dice: si ves que el diablo está en tu casa, si ves que los demonios están oprimiendo a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos, si ves dominios del infierno asentados en tu casa,
Solamente diles que en mi nombre, porque yo te mando, porque yo te doy autoridad, porque yo te doy poder, échalos fuera. Diles que se vayan porque yo lo mando y porque tú eres mi intermediario. Alabado el nombre del Señor. ¿Y cómo se manifiesta la obra de los demonios en nuestra familia? Pues precisamente con su rebeldía, con su desobediencia, con los pleitos que no faltan dentro del hogar. Ahí se manifiesta la obra del diablo. Y como el Espíritu Santo nos ha enseñado que nuestra lucha no es contra sangre y carne, entonces pues no la agarres contra tu esposo. Ponte en la brecha por tu esposo peleando contra el diablo. No la agarres contra tu esposa. Ponte en la brecha entre Satanás y tu esposa para librarla, para defenderla. No la agarres contra tus hijos que son rebeldes, desobedientes, que no te hacen caso y que andan de mal en peor. Ponte en la brecha entre el diablo y tus hijos para defenderlos y para librarlos. Y echa mano de la palabra de Dios, de esa arma poderosa que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo, que cuando brota de tu corazón con fe, le das una estocada tremenda a Satanás para hacerlo huir. Para hacerlo huir. Qué lástima que en la iglesia no se usa la fe. No es muy común la fe. No alimentamos la fe, no procuramos la fe. No buscamos crecer en fe. Porque si fuéramos un pueblo de fe, la fe nos da la victoria contra Satanás, contra el mundo y contra nuestra carne. La fe. Porque la palabra de Dios que conocemos, que tenemos, que nos alimenta, la usaríamos. Mira, la iglesia es tan carnal, tiene tanta niñez espiritual, que más bien usamos la palabra de Dios no para atacar al diablo, sino para atacar a la propia familia. ¿Sí o no? Y es cuando decimos, mira, lo agarraste a bibliazos. ¿Sí? Lo agarraste a golpes con la palabra de Dios. Pero es que tú vas a la iglesia y que esto y que el otro y que aquello, y Dios te dice que acá y que allá, pero no lo estás edificando, no lo estás alimentando, lo estás atacando. Lo estás atacando con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es para que ataques a tu familia, sino para que la defiendas usándola contra Satanás. En mi nombre echarán fuera demonios. Tú no tienes que reprender a tu esposa o tu esposo o a tus hijos. No te atrevas a hacer lo que hizo Jesús. Jesús sí, cuando el diablo se le metió a Pedro, le dijo a Pedro: te reprendo, Satanás. No va contra ti, mi hermano, no. Sí, todos se dieron cuenta que le decía a Pedro, porque todos veían a Pedro, pero Jesús veía a Satanás que se le había metido a Pedro para hacerlo hablar cosas inconvenientes contra el propósito de nuestro Dios. Tú no te atrevas a hacer eso, porque si no estás lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de amor, del Espíritu de misericordia, del Espíritu de paz de Dios, lo único que vas a hacer es alborotarle los diablos. Sí, de veras. Sí, porque muchas veces ya enojados usamos la palabra de Dios. La usamos. Sí, le alborotas los diablos nomás, porque no estás usando la palabra con sabiduría, con amor, con misericordia y con poder del Espíritu Santo. La estás usando como un conocimiento que tú tienes y que sabes que funciona. Y así te pones a reprender a tu mujer. Te reprendo, mujer. Reprendo al diablo que está dentro de ti. ¿Y el tuyo que tienes tú dentro qué? También repréndetelo, échatelo fuera. Y esto ha sido algo real que se ha dado.
Que entre los mismos cristianos ahí estamos. No me saques el diablo que está dentro de mí, saca primero el tuyo que está dentro de ti y luego me haces libre a mí. Y es cierto, hermanos, es cierto. El Señor nos dice que echemos mano de su palabra para poder derrotar a Satanás. El Señor nos dice que Satanás no podrá hacernos daño. No podrá, dice. En Lucas 10:19 dice Jesús: yo a ustedes les doy poder. Les doy poder para pisar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les va a hacer daño a ustedes. Nada les dañará a ustedes. Entonces, no pisotees a tu mujer, no pisotees a tu marido, no abuses de tus hijos. Pisotea a Satanás, pisotea a los demonios, pisotea las fuerzas del infierno que se han levantado contra ti, que quieren destruirte a ti con toda tu familia. A esos pisotealos, ponlos bajo de tus pies y confiando que no te pueden hacer daño. La palabra de Dios es un arma muy poderosa, pero la palabra de Dios tenemos que creerla y obedecerla. ¿Quieres tú avanzar hasta obtener la victoria de Cristo en ti y en tu familia? Acuérdate, fe y palabra de Dios. Palabra de Dios. Aliméntate con la palabra de Dios. Aliméntate. ¿Quién podrá destruirnos si Jesús está con nosotros? ¿Quién? ¿Y cómo es que Jesús puede estar con nosotros? Cuando somos fieles, cuando le obedecemos, cuando andamos en completa sujeción a Él y a su palabra. Dijo Jesús: si ustedes permanecen en mí, permanecen en mí. El soldado en su cuartel, tú en tu habitación, que es Dios. Si ustedes permanecen en mí, no se apartan, no se alejan, y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran, pidan lo que quieran, y les será hecho. Y en Marcos 11:23 nos dice también el Señor Jesucristo: y todo lo que ustedes digan creyendo que será hecho, solamente créanlo, díganlo creyendo que será hecho. ¿Y qué va a pasar? Será hecho. Palabra de Dios, promesa de Dios. Todo lo que tú digas creyéndolo, será hecho, porque así lo manda nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que tú primeramente seas fiel a Dios en todo, que no te descuides, que no te desvíes, fiel en todo, para que luego la palabra de poder se manifieste a través de ti y obre lo que el Señor dice que va a obrar. Tú no puedes declarar tantas cosas maravillosas que están en la Biblia, porque las hay. Hay partes en la Biblia que uno tiene que declararlas, tiene que decirlas, tiene que decretarlas, pero que están en la Biblia. No te pongas a inventar decretos o declaraciones. No, es que a veces los cristianos nos emocionamos y empezamos a declarar y a decretar cosas que no son, no están. Y declaramos a toda la humanidad salva. Mentiras. Imposible. Es el deseo de nuestro corazón. ¿Cómo no? Yo sí quisiera que toda la humanidad sea salva, pero la palabra de Dios dice que eso no va a suceder. Dice que los de la iglesia, dice que los cristianos, los que se congregan,
que de vez en cuando ayunan, oran y leen la Biblia, dice que muchos de la iglesia se esforzarán y no van a entrar. Y eso está declarado. Y es palabra profética de Jesús. Muchos se esforzarán y no entrarán. Entonces, ¿cómo me pongo yo a declarar y todo Culiacán será salvo? No, yo sí tengo que orar por Culiacán, rogando por Culiacán. Pero no podemos declarar en contra de la palabra de Dios, que ya está bien definida. Hay mucha gente que no quiere. La palabra de Dios dice en Apocalipsis de cuánta gente va a ser destruida, cuánta gente va a caer por su pecado y por su maldad, y van a ser lanzados a la condenación en el fuego eterno. La Biblia lo dice. Entonces no podemos declarar salvación para toda la humanidad en toda la tierra. No podemos. Si es nuestro deseo, también es el deseo de Dios, por cierto, Dice que Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es que no andemos con locuras, con sandeces. Es triste, pero muchos predicadores y evangelistas a nivel internacional hacen este tipo de declaraciones y profetizan cosas extraordinarias, pero no tienen el respaldo en la palabra de Dios, desgraciadamente. Les digo una cosa: sálvese el que pueda. Sálvese el que pueda. ¿Entiendes esto? Sálvate tú. Sálvate tú. Y asegúrate de tu salvación, para que como instrumento en la mano del Señor, como parte del ejército de Cristo, como un soldado de Cristo, entonces sí, podrá Jesús salvar a otros por medio de ti. Pero mientras tú no seas salvo, seguirás siendo un instrumento en la mano del diablo para destruir hasta los de tu propia casa. Eso es lo que desgraciadamente está pasando. Y por falta de fe, hasta declaramos: no, es que mi marido no quiere nada con Dios, mi mujer no quiere nada con Dios, mis hijos no quieren nada. Hay una promesa que es así, es bueno que la declares, pero que la respaldes con tus hechos. Que si crees tú en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Eso sí está en la palabra. Eso sí está. Eso sí, decláralo, pero decláralo en obediencia. Decláralo en santidad, decláralo en paz, decláralo luchando en esa guerra contra Satanás que está oprimiendo a tu casa y a tus hijos y a tu familia. Eso sí, decláralo. Y asegúrate de no ponerte del lado del diablo para también tú oprimir a tu familia. Asegúrate. ¿De cuál ejército somos? ¿Del de Cristo o del diablo? ¿De cuál ejército somos? ¿Para quién trabajas tú? ¿Qué defiendes? ¿El reino de Dios o el reino de Satanás? Porque si estás en el reino de Dios, eres del ejército de Cristo y tú defiendes a los pecadores para rescatarlos y traerlos para acá. No los atacas. Bendito el nombre del Señor. Aprovecho y les recomiendo a los que no han visto la película Hasta el último hombre, por cierto. Hasta el último hombre. Es una película de creación, no de productoras cristianas como muchas otras. Una película, diríamos, comercial. Pero es una película 100% cristiana. También La Cabaña. Hasta el último hombre, que les presenta a un cristiano en la guerra de Estados Unidos contra Japón. Un cristiano que quería ser del ejército, servir a su nación sin tocar una sola arma. Óigalo bien. Una locura. Sin tocar una sola arma, menos disparar en contra del enemigo. Porque él sabía que su enemigo no eran los japoneses, era el diablo. Y él, terco a ir al ejército,
contra la oposición de los generales, del coronel, de todos los del alto mando. Dijeron: ¿y a qué vas a la guerra si no llevas armas para defenderte ni para atacar al enemigo? Yo voy a defender a los míos, dijo. Yo quiero ir y servir como paramédico. Quiero ir y salvar vidas de los que caigan heridos y que son abandonados en el campo de batalla, porque no hay quien vaya a eso. Todo el mundo va a matar, van a destruir al enemigo, van a tirar bala, pero nadie va a rescatar los cuerpos de los que quedan heridos. Yo a eso voy a ir. Y pues ya en un plan de Dios se le concedió. ¿Y sabes qué hacía? No solamente rescataba los cuerpos heridos de sus compañeros de su ejército, también veía japoneses heridos y también los rescataba, también se los traía para que los curaran. Una cosa maravillosa, extraordinaria. Sí, es una película muy sangrienta, por cierto, pues es una guerra, pero eso revela el amor de un cristiano para servirle a Dios, rescatando vidas. Y fue a la guerra y también fue herido, y es un caso real, y fue condecorado. Al mismo general que le hacía la vida de cuadritos y que se oponía y que nunca quiso autorizarle, a él también le salvó la vida y se lo tuvo que reconocer. Hermanos, estamos aquí para salvar vidas, no para destruirlas. Hay que tomar conciencia de esto. La próxima vez que tú te encuentres peleando contra tu mujer, contra tu marido, contra tus hijos, acuérdate, si estás peleando en contra de alguien de tu familia, estás en el ejército del diablo. Ay, qué duro es esto, ¿verdad? ¿Sí? Pero si estás en el ejército de Cristo, no la agarres contra tu familia. Con dolor, sufre, con misericordia. Ve cómo los está oprimiendo el diablo, que los lanza contra ti para estorbarte, para hacerte daño. Pero ponte en la brecha por ellos. En mi nombre echarán fuera demonios, dice Jesús. Es el diablo moviéndose en la mente, en el corazón, a través del cuerpo de ese familiar tuyo. Tú a tu familiar abrázalo con amor, con misericordia. Llora de dolor por ver cómo Satanás lo está destruyendo, y ora por él. Y ora por él y ayuna por él. Y declara palabra de Dios sobre él, porque ahí sí puedes declarar. Tú puedes declarar salvación sobre ti y sobre toda tu casa. Pero si tú eres fiel a Dios, porque un cristiano que no es fiel a Dios, que anda descuidado, distraído, que agarra de todo en el mundo, ni agarre la palabra de Dios, porque no le va a funcionar. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo en las manos, en la boca y en el corazón de un creyente fiel. Y el creyente que no es fiel, pues no tiene el Espíritu de Dios. Conoce la palabra, pero es pura palabra, es puro ruido y no es espada. No es espada que pueda funcionarle contra Satanás. Y es por eso que muchos matrimonios cristianos y muchas familias cristianas se destruyen, se desbaratan, porque sus exhortaciones eran con palabra, pero con coraje, con rencor, con amargura, con resentimiento, y no con misericordia, ni con sabiduría, ni con amor, ni con poder de Dios. Así que mire, nosotros vamos cuidándonos. Yo insisto, el tratar estos temas es porque logremos ser ese ejército de Cristo aquí en la tierra, como Él lo quiere, para sus propósitos de rescatar almas. ¿Tú estás rescatando almas? ¿Tienes en tu haber almas que has rescatado para Cristo? ¿O tú mismo le estás batallando también? Palabra de Dios es un arma poderosa que Dios nos ha dado.
y que nos alimenta la fe. Y que por cierto nos dice ahí en Efesios que la fe que mueve montañas, que hace milagros, la fe que vence al mundo, la fe que derrota a Satanás, también forma sobre nosotros un escudo, el escudo de la fe, que nos protege para que el diablo no pueda destruirnos ni a nosotros ni a nuestra familia. Queremos ser del ejército de Cristo, amén. Les insisto, cuiden, asegúrense, hay requisitos para pertenecer a la milicia. Cumplan todos los requisitos. Nuestra congregación es uno de los requisitos: asistencia, puntualidad, constancia, permanencia. Pero allá afuera, Dios te bendiga, pero allá afuera permanezcamos fieles a Dios. Y acuérdate, tú puedes rescatar a tu casa, a tu familia. No los avientes al hoyo, rescátalos. Para eso el Señor te ha llamado. Jesús se puso en la brecha por ti, para que ahora tú te pongas junto con Jesús. No estás solo, no estás solo. Junto con Jesús te pongas en la brecha por tu familia. Y luego habrá más almas que salvar también. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque has puesto tu mirada en nosotros para que ese ejército. Despedimos a la audiencia que está a través de Facebook. Les agradecemos el acompañarnos cada domingo. Les esperamos el próximo domingo en punto de las 10:30 de la mañana con alabanzas y posteriormente el mensaje de la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos.